Hola gente linda, ¿cómo anda la gente? Bueno, hoy les voy a enseñar cómo hacer una holladora manual. ¿Para qué? Yo por ejemplo la voy a usar para hacer unos hoyos, o poner postes, o para hacer un hoyo para poner un arbolito, una maceta, plantar una planta, ocultar un cadáver, no se sabe. Pero vamos a hacer una holladora manual y les voy a enseñar, porque los que no tenemos la posibilidad de comprar una herramienta eléctrica, naftera, que hace unos hoyos espectaculares, bueno, les voy a enseñar una forma de hacerlos ustedes mismos. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un hierro. Este es un hierro bastante grueso, sí, es multifacético. Este hierro que tengo acá, por ejemplo, mide 88 centímetros. Así que vamos a poder hacer un hoyo más o menos hasta 80 centímetros, calculo. ¿Qué más necesitamos? Esto iría así. Vamos a necesitar otro hierro, si puede ser del mismo hierro, mejor, para usarlo como manija. Entonces, vamos a tener esto y vamos a poder hacer el hoyo dándole círculos, ¿no es cierto? Bueno, otra cosa que necesitamos un disco, que puede ser un disco de circular usado, que ya no sirve más, ya no tiene filo, o pueden hacer ustedes, si tienen la posibilidad de tener alguna chapa gruesa, hacen el círculo, lo cortan, pero así más fácil. Ahorremos un paso. Hay dos formas de hacer esta parte. O bien cortamos el disco por la mitad de punta a punta, que es lo que voy a hacer yo en mi caso. Si no, el otro caso es cortar la mitad, y ahí se complica porque hay que tener un soplete para calentar la chapa, para poder hacer el doblez, para que cuando uno esté haciendo el pozo, el hoyo, vaya comiendo esa tierra. Yo no tengo para doblar, calentar, así que lo que vamos a hacer ahora es cortarlo por la mitad. Este es fácil. Tenemos un puntito acá, otro puntito acá, marcamos y ya está. Vamos a cortarlo. Vamos a ponerlo en un lugar fijo, porque esto es, siempre que usamos la moladora, es peligroso. Es la herramienta más peligrosa que haya inventado el hombre. Entonces siempre con cuidado. Vamos a asegurarla bien. Ya una vez que tenemos el disco asegurado, nos ponemos gafas de protección, siempre usen protecciones, y empezamos a cortar el disco. Ya una vez que tenemos cortado el disco por la mitad, lo que vamos a hacer ahora, nos quitamos el lente, y a la parte, esta parte, esto iría así. Eso va a ir ahí. Así va a ir. Entonces, vamos a darle a esta parte, vamos a darle un filo, vamos a afilarlo un poco para que sea más fácil a la hora de hacer el hoyo. Así que ahora vamos a hacer el filo ese.
Muy bien, gente. Ya tenemos los dos discos cortados al medio y le hice un filo de ambos lados. ¿Esto cómo va a trabajar? Esto va a trabajar así. El hierro en el medio y va a ir cortando y haciendo el hoyo. Así que ahora es momento de soldarlos al hierro y bueno, y seguir. Antes de soldar, si el hierro está sucio, está oxidado, está pintado, donde vayan a soldarlo, sáquenle la pintura. Esto es lo que voy a hacer ahora. Bueno, ¿por qué hicimos lo que hicimos? Como verán, donde va a ir el hierro, el disco soldado, le saqué la pintura. ¿Para qué? Para que suelde y agarre la soldadura mejor al hierro. En este caso hice lo mismo. Lo voy a ir ahí, va a ir soldado y va a quedar espectacular. Entonces dijimos, esta barra aproximadamente mide 88 centímetros de largo. La manija que hice mide 40 centímetros de largo. Así que a los 20 centímetros le hacemos una marquita para saber que ese es el medio y no equivocarnos. Así que bueno, ahora vamos a ponernos a soldar. Bueno, ya no tengo mesa, gente, no tengo mesa para soldar. Soldamos en el piso. Ya teniendo todo más o menos calculado, tenemos más o menos el medio ya calculado, vamos a ponernos a soldar. Bueno, ya hemos acabado de soldar la manija, ahora vamos a soldar los discos. Los discos no van a ir derecho, no van a ir con una inclinación. Después van a ver cómo funciona, entonces van a saber cómo hacerlo. Vamos a poner un poco más cómodo, la mesa me queda chica. Bueno, gente linda, hemos terminado la herramienta. Así es como tendría que quedar. Ustedes fíjense que esto va a ir haciendo así. Eso va a ir haciendo una perforación más o menos decente. Acuérdense que esto es una herramienta manual.
O sea, todo el esfuerzo lo vamos a tener que poner nosotros. Así que vamos a probarla a ver cómo funciona. A ver, lo primero es con fuerza, ahí, clavar. Y ahí empezamos a girar. Empezamos a girar. Gente, si buscan velocidad, la velocidad la ponen ustedes. Esto es una herramienta manual para pasar esos momentos donde sí tengo que hacer un pozo y bueno, se complica, pero esta es una buena manera de ir haciéndolo. Sacamos y volvemos a hacerlo. Creo que es indiferente para el lado que vayan. Como le hice filo de ambos lados, va bien. Es un buen ejercicio, gente. Es un buen ejercicio. El tema es cuando se empieza a hacer profundo y bueno, nos vamos a ir lejos, un poquito más abajo cada vez. Haciéndole el filo, si hay raíces, las va a ir cortando. Quiero probar a ver qué tan profundo puedo hacerlo. Esta es la primera vez que uso esta herramienta, ojo. Así que estoy probándola con ustedes, Lo van a tener que hacer así. Dar un poco de vuelta, sacan tierra y vuelvan a intentarlo. Siempre haciendo peso para que vaya metiéndose. Bueno, la herramienta funciona. ¿Funciona, gente? ¡Lo logramos, gente! ¿Funciona? Vamos a mostrar. Cansado. Estoy muy fuera de salud. Pero funciona. Vamos a mostrar que hace un hoyo perfecto, redondito. Como le digo, va cortando las raíces. Así que es genial. ¿Cuánto hice de profundidad? Habré hecho unos 30 centímetros, 40 centímetros habré hecho. Así que la holladora funciona excelentemente. Así que bueno, gente, ya saben que es una manera fácil de hacer una herramienta práctica,
calculo que me va a servir para, si en algún momento hago postes en algún lado, me va a servir. Ya calculé que en un ratito hice 30 centímetros y sin esfuerzo, apenas ir bajando un poquito, no mucho esfuerzo. Así que bueno, es genial la holladora. Y ahora, a ver, con este hermoso producto, es genial, es fabuloso. ¿Cómo podría venderlo? A grandes masas, corporación, necesito muchas ideas. ¿Cansado de intentar hacer hoyos con tus propias manos? ¿Los palos, cucharas o gritos desesperados ya no funcionan? Entonces necesitas la revolucionaria Ollatron 3000. Antes era imposible, horas y horas cavando sin sentido, pero ya no más. Presentamos la Ollatron 3000, el único artefacto que hace hoyos, emociones, caos y mucho más. Antes hacía un hoyo en 5 horas. Y ahora en 5 segundos puedo destruir mi patio entero. ¡Y se llama ya! ¡Te damos el hoyo Stitch para medir tu hoyo, tu tristeza o tu nivel de deuda! ¡Llame ya! ¡Mira este hoyo! ¡Es profundo! ¡Es elegante! ¡Es emocional! ¿Qué hace este pollo acá? No importa, es perfecto. ¿Quieres plantar papas? ¡Hoyo! ¿Ocultar tus sentimientos? ¡Hoyo! ¿Enterrar la crítica de tu suegra? ¡Doble hoyo! ¿No sabes qué hacer con tu ex? Ollatron 3000 tiene la solución. No legalmente aprobada para desaparecer personas. Mi nieto me regaló esto y ahora tengo 17 hoyos en la cocina. ¡Pero qué diversión! Yo solo quería un pozo existencial y ahora tengo uno literal. Gracias, Ollatron. Hola, Ollatron 3000. Podrás hacer hoyos en tierra, arena, césped, pan, tortas y en tu vida emocional. Ollatron 3000. No recomendable para las relaciones personales. Carlos intentó todo. Con la pala. Con la cuchara. Y hasta la zapatilla de su abuela. Y nada funcionó. ¡Y eso no es todo! Si llamas en los próximos 10 minutos o nunca, te regalamos el accesorio Ollatron Mini. Ideal para hoyitos más discretos, como esconder secretos, vergüenza o hasta las ganas de volver con tu ex. Con tecnología suizo-japonesa. Cuestionable, no tiene ningún sentido. ¡Podrás hacer hoyos en cualquier lado! ¡Ja, ja, ja! Probado por absolutamente nadie. ¡Pero igual te lo vendemos! ¡Es una locura! Y tan solo por 9.999.999 y llamando durante los próximos 45 meses, puedes llevarte también la gorra Yo Amo los Hoyos para que puedas salir a todos lados y apreciar los hoyos ajenos y tuyos. También una taza hace café y hace un hoyo, más una remera más profundo que tus sentimientos. Y también llévate el manual 101 hoyos que cambiaron la humanidad. Y no te olvides, también te regalamos el CD musical Los Hoyos de la Cumbia Volumen 1.